La fama internacional de Jorge Luis Borges oculta a veces lo que más allá del deleite sus escritos pueden ofrecer como estímulo a nuevos horizontes de investigación. Profundamente filósofo de la poesía y poeta de la filosofía, presenta cada uno de sus escritos como un enigma ontológico, muchas veces al revés. Un cuento o un poema reviste los rasgos de un tratado. Yo nací, Maipú, entre Suipacha y Esmeralda, a 2 cuadras de la Florida, en el centro de Buenos Aires, parroquia San Nicolás. Toda la manzana, salvo el almacén de la esquina, de casas bajas. Todas las casas, esas casas con ventanas con barrotes de fierro, con zaguán, una puerta cancel, patios, aljibes, azoteas, un llamador. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació a 12 cuadras de la Casa de Gobierno de Buenos Aires, en Argentina, el 24 de agosto de 1899. Su madre, la señora Leonor Acevedo. Borges decía que había nacido durante la noche de San Bartolomé, cuando el diablo sale a cazar ángeles. Es bilingüe desde su infancia y aprendió a leer en inglés antes que en castellano por influencia de su abuela materna de origen inglés. Georgie, como era llamado en casa, tenía apenas 6 años cuando dijo a su padre que quería ser escritor. A los 7 años escribe en inglés un resumen de la mitología griega. A los 9 traduce del inglés El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. En 1809 entra a la escuela por primera vez. Sin embargo, por su apariencia y su intelecto, fue víctima de tormento por parte de otros niños, y a pesar de sus triunfos dentro del salón de clases, Borges aprendió a odiar la escuela. En 1914, y debido a su ceguera casi total, su padre, Jorge Guillermo Borges, un prominente abogado y maestro de psicología, se jubila y decide pasar una temporada con la familia en Europa. Debido a la guerra, se instalan en Ginebra, donde Georgie escribió algunos poemas en francés mientras estudiaba el bachillerato en el Colegio Calvin hasta 1918. Tengo excelentes amigos porque no pueden darme todo su tiempo, porque yo paso buena parte de mi tiempo solo, y quizás sea mejor que sea así, en el que el único destino posible que me quede es un destino literario. Su primera publicación registrada es una reseña de 3 libros españoles. Pronto empezó a publicar poemas y manifiestos en la prensa literaria de España, donde residió desde 1919 hasta 1921, año en que los Borges regresan a Buenos Aires. El joven poeta redescubre su ciudad natal, empieza a escribir poemas sobre este descubrimiento, publicando su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Sin embargo, mientras su escritura era más brillante, su capacidad de visión disminuía de la misma manera. En los 30 años siguientes, Georgie se transformó en Borges, es decir, en uno de los más brillantes y más polémicos escritores de nuestra América. Cansado del ultraísmo que él mismo había traído de España, intenta fundar un nuevo tipo de regionalismo. Escribe cuentos y poemas sobre el suburbio porteño, sobre el tango. Pronto se cansará también de este ismo y empezará a especular por escrito sobre la narrativa fantástico-mágica, hasta punto de producir durante 2 décadas algunas de las más extraordinarias ficciones de este siglo, Ficciones, El Aleph, entre otros. En 1961 comparte con Samuel Beckett el premio Formentor, otorgado por el Congreso Internacional de Editores y que fue el comienzo de su reputación en todo el mundo occidental. Recibiría luego el título de Comandante de la Orden de las Letras y Artes por el gobierno francés, la insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico y el Premio Cervantes, entre otros premios y títulos. En 1966 se celebra una misa por los 90 años de su madre en la Iglesia del Socorro, quien muere 9 años después. Durante una entrevista en 1984, Borges mencionó: "Mi madre murió a los 99 años con el temor de llegar a los 100, porque 100 le parecía, no sé, algo terrible". En 1967, a los 68 años de edad, se casa con Elsa Astete Millán y se muda a la avenida Belgrano 1337. Cuando en 1970 el matrimonio toma la decisión de separarse, Borges regresa al norte, al departamento de Maipú. Una encuesta mundial publicada en 1970 por el Corriere della Sera revela que Borges obtiene allí más votos como candidato al premio Nobel que Solzhenitsyn, a quien la Academia Sueca distinguió ese año. El 27 de marzo de 1983 publica en el diario La Nación de Buenos Aires el relato Agosto 25, 1983, en que profetiza su suicidio para esa fecha exacta. Preguntando tiempo más tarde sobre por qué no se había suicidado en la fecha anunciada, contestó lisamente: por cobardía.
En 1986, el 26 de abril, Borges, a sus 86 años de edad, se casa por poder en Paraguay con María Kodama, mientras se encontraban en Ginebra. En la mañana del sábado 14 de junio, muere en un departamento de esta ciudad. La roca que identifica la sepultura de Borges es de mármol azul plata. María Kodama encargó la obra inspirada en las tallas del arte nórdico. A golpe de cincel, entre los meses de mayo y julio de 1987, fueron surgiendo los motivos y leyendas que la caracterizan. Y como Borges dijo, y el día es un dudoso laberinto.